El día 3 de mayo de 1975, el joven piloto aviador mexicano Carlos Antonio Santos Montiel regresaba de la ciudad de Zihuatanejo a bordo de su avioneta con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vuelo transcurría con toda normalidad y todo parecía indicar que sería un viaje sin contratiempos. Repentinamente, al encontrarse a la altura de Tequesquitengo, en el estado de Morelos, fue interceptado en pleno vuelo por dos objetos voladores no identificados que se situaron sobre cada una de las alas de su avioneta, y un tercer objeto lo golpeó situándose en la parte inferior del fuselaje. El piloto, con gran temor, comunicó a la torre de control en México la extraña situación que estaba viviendo en ese momento. A continuación escucharemos un fragmento de la grabación original en la que usted podrá escuchar la angustia e incertidumbre que vivió el piloto en aquel momento, donde reportó haber perdido el control de su aeronave. Aunque es de difícil comprensión, la acompañaremos de subtítulos para entender lo que ocurrió aquel lejano año de 1975. Después de 18 minutos de angustia, los ovnis se desprendieron del avión y Carlos Antonio de los Santos pudo retomar los controles. Después de aterrizar sin mayores contratiempos, el piloto fue revisado física y mentalmente y se reportó que se encontraba en perfectas condiciones de salud. En aquella primera mitad de los años 70, el caso del joven piloto aviador alcanzó gran interés en los medios de comunicación de México y en el mundo, quienes pusieron especial atención a la experiencia vivida por Carlos Antonio, que en una ocasión fue invitado a las instalaciones de Imevisión, hoy Televisión Azteca, para que relatara una vez más su experiencia. Sin embargo, al encontrarse muy cerca de la televisora, fue interceptado por dos automóviles negros de los cuales descendieron 4 extraños hombres y que en tono amenazante le pidieron que desistiera de su intención de seguir hablando del caso. Así lo recordó el propio piloto Carlos Antonio de los Santos en entrevista concedida para Tercer Milenio en el año 2013. Los 4 vestidos de negro, los 4 completamente iguales. Haz de cuenta un robot, pero iguales, completamente iguales. Su color de pelo, un color amarillo, lampiños, de un tipo nórdico. Palabras muy mecánicas, muy textuales, un español perfecto. Me dice, si aprecias en algo tu vida y la de tu familia, ya no hables, ya no digas nada. A pesar de la amenaza, Carlos Antonio de los Santos, ese mismo año de 1975, fue invitado a desayunar con el doctor Joseph Allen Hynek, quien está considerado como el padre de la ufología a nivel mundial, quien vino a la Ciudad de México enviado por el presidente norteamericano Gerald Ford, exclusivamente para entrevistar al piloto mexicano. Sin embargo, al encontrarse en el hotel donde desayunaría con el doctor Hynek en la zona rosa de la Ciudad de México, nuevamente un hombre de negro lo amenazó. Me para, me dio un manotazo aquí, subiendo las escaleras del hotel y guardándome las llaves del carro. Entonces volteo, lo veo así, y sí me espanté. Y me dice, se te advirtió una vez, esta es la segunda vez. Dice, date la media vuelta y vete. Entonces sí, ya lo vi más agresivo, me di la media vuelta y me fui. No desayuné con el doctor Hynek.